José, estudiaste en esta misma Facultad de Bellas Artes, aquí en la Universidad Politécnica. Y bueno, me gustaría saber de tu currículum, que ya llevas más de 25 años de carrera. ¿Qué disposiciones destacarías o qué líneas te gustaría que sirvieran como presentación? Pues bueno, yo empecé aquí en la facultad y ya había hecho una exposicioncilla en lo que era la marcha en el Carmen, pero bueno, nunca la he destacado mucho esa exposición. Pero ya en el principio de la facultad ya hice una exposición en la Casa de Cultura de Manises, una individual que ya introducía elementos de esos de la época de los 80, matéricas y tal. Y luego de ahí ya empecé a conectar con la Galería Egan de Ville, de Alfafar, con compañeros de la facultad, haciendo colectivas, y más tarde ya en la Esfera Azul con vosotras, contigo y con Lupe, que realicé mi primera exposición individual en Valencia, en la Esfera, en el año 95, hace ya 25 años. Desde entonces, pues bueno, en la Esfera hice varias exposiciones, aparte de colectivas y aquel festival de performance que hicimos. Y durante ese tiempo, durante los 90 y principios de los 2000, ya trabajé mucho con salas independientes, ¿no? Aparte seguir trabajando con la de Gandeville, pero con la sala, pues con Color Elefante, con la sala Naranja. Igual me olvido de muchas seguramente, pero bueno. Y durante los 2000, ya una vez cerrada la Esfera, pues seguí trabajando con Color Elefante, con el Sporting Club y con la Galería Mr. Pink también, es verdad, con la que estaba Vicente Talens, también Iquique. Y bueno, pues prácticamente hasta esta exposición, y el año pasado la del Sporting también. He trabajado mucho entre la cosa de la galería individual, independiente, perdona, y las salas oficiales, ¿no? También expusiste en el MUBIM, me acuerdo, y en... En el MUBIN, bueno, en la colectiva que hicimos pasado los 10 años de la Esfera Azul, que hubo una selección de artistas, ¿no?, que me seleccionaste a mí, junto con Kiki Compaen, con Paco Bascuñán, y fue una exposición de todo el recorrido que hicimos, todo el trabajo que hicimos en la Esfera Azul, sí. Hace años que trabajaste ya con planos de la ciudad. Hiciste una serie de grafías y varias cosas sobre la concepción geográfica del barrio del Carmen, de Valencia. Sí. Y luego también trabajas mucho con una geografía o una cartografía personal. En tu obra muchas veces intervienen, la familia está ahí, los amigos, de una forma como un poco como de recuerdo, ¿no?, como nostálgica, introduciendo figuras. Incluso en esta exposición cartográfica hay elementos familiares. ¿Por qué? Sí, bueno, la idea de esa exposición partió de los orígenes, quizás, vienen del Festival Intramurs, creo que fue el número 3, en el año 2015. Fui seleccionado por el festival para realizar una exposición en tapinería, en la sala Tapinearte. Y en el festival había una parte que era para realizar talleres con niños, y Rosa Serna, que es la que se dedica a organizar los talleres, me propuso realizar un taller de serigrafía en el que los niños estampaban el mapa del barrio del Carmen, y luego jugaban con él, ¿no?, realizando recorridos con lápices de colores por las calles, buscando sus lugares sentimentales, ¿no?, ya hablamos de lo sentimental. Y esa pantalla se aparcó una vez terminado el festival, y tiempo después Rosa me dijo que podía utilizar la pantalla, que yo le iba a dar más salida que ellos, que iba a estar abandonada. Total que la pantalla de la serigrafía la utilicé durante un tiempo, pero no realicé una serie, digamos, compleja y redonda, ¿no? Entonces, cuando me llamó Peiró el verano pasado, justamente pues en agosto del año pasado, me llamó Joan Peiró para proponerme exponer aquí en la Fundación Jiménez Lorente. Y bueno, fundación que yo ya seguía un poco la evolución de esa sala de arte contemporáneo que habéis montado junto a la sala de la colección de los mapas, y me parecía muy interesante la posibilidad de poder realizar un trabajo de arte contemporáneo
basándose en la cartografía y en los mapas. Entonces utilicé la pantalla del barrio del Carmen que había utilizado en aquel festival, y empecé a estamparlo, digamos, multiplicando un poco con la idea de la serie, ¿no? De la superposición de la pantalla sobre varias superficies, ¿no? De este proceso ha surgido de esa exposición en la que luego si quieres hablaremos de los procesos. Yo la verdad es que empecé muy pronto a pintar y para mí forma parte de mi vida, ¿no? Y de hecho tengo el taller en casa. Entonces es fácil que lo personal, lo sentimental, aparte yo soy bastante sentimental, aparezca en mis obras, ¿no? Mis primeras serigrafías fueron realizadas con fotografías de familiares, ¿no? De fotografías antiguas, incluso de personajes que no sabía quién eran, ¿no? Pero recuerdo una serigrafía de mi padre, también de mi madre, de mis abuelos. Aquí podemos ver alguna serigrafía, un perfil de mi hija, un abuelo en bicicleta. Son elementos que de mi propia trayectoria vital van introduciéndose también en mis trabajos personales, ¿no? Se introducen los materiales y los sentimientos de una manera muy natural, ¿no? Y bueno, has titulado a esta exposición Cenit. Cenit significa el punto más alto del hemisferio celeste. ¿Y por qué has elegido este título? Bueno, la verdad es que el título lo puso Joan Peiró. Estábamos en el taller viendo la obra a mitad de proceso y nos dimos cuenta de que la idea que estaba realizando yo, sin darme cuenta, era una visión elevada sobre las cosas, sobre la realidad, ¿no? Teniendo en cuenta que yo también trabajo la pintura en el suelo. Yo recorro los cuadros, el suelo me sirve primero para estampar, que es bastante cómodo, porque necesita la serigrafía un soporte rígido, y luego yo pinto sobre la tela con brochas largas y hago una especie de recorrido aéreo sobre el cuadro. Entonces me empecé a dar cuenta de las relaciones que hay entre la cartografía y la pintura, ¿no? Porque la cartografía es una visión aérea del cenit y la pintura es igual. También es verdad que hay unos paralelismos entre la cartografía y la pintura, en el sentido en el que la pintura utiliza coordenadas como norte, sur, izquierda, derecha, este, oeste, y hay cierto paralelismo entre las dos técnicas, entre las dos ciencias, por decirlo de alguna manera. Joan, viendo esa idea de lo aéreo sobre la pintura, me propuso Cenit porque yo realmente no tenía una idea clara del título, simplemente tenía claro el tema de lo aéreo sobre la pintura y sobre el terreno, ¿no? En esta exposición recuperas las técnicas del ensamblaje de las maderas que utilizabas ya a principios de los 90, sigues fiel a la serigrafía y también utilizas mucho telas cosidas, que se note que están cosidas a mano, retales, etcétera. Háblanos un poco de estas técnicas. Vale, cuando surgió la idea de esa exposición, yo partía simplemente de una imagen. Sí que es verdad que yo llevo 20 años utilizando la serigrafía y cuando me planteo una exposición me planteo siempre el formato de la sala, los materiales que tengo, de los presupuestos de los que parto. En esta exposición empecé trabajando sobre los papeles, que es una técnica que me gusta mucho porque es bastante fácil de trabajar, muy rápida, en la que utilizo la pintura sobre la tinta fresca, pero sí que es verdad que no quería solamente quedarme en la pintura y sí que es verdad que empecé a retomar lo que dices tú, el tema del collage objetual, con elementos que me he ido encontrando yo en mis travesías o en mis trabajos y en mis direcciones laborales, ¿no? Yo trabajo en montajes, en festivales, en ferias y siempre voy recogiendo trozos de maderas, lonas, linóleos. Entonces empecé a retomar el tema del collage con esos objetos, utilizando también la serigrafía sobre ellos, ¿no? Entonces tenemos los trabajos sobre papel, los trabajos sobre pintura, los juguetes que decía Joan Peiró, que son los pequeños trabajos con madera serigrafiadas, y luego al final me interesaba mucho salirme un poco de esta cosa que más o menos
me la controlo, entre comillas, ¿no? El collage, la pintura, y quería, a última hora, decidí hacer una especie de banderas, que eran unas telas confeccionadas, que me ayudó mi amiga Elvira Alonso, en las que utilizábamos collage serigrafiados sobre tela, y utilizando el recorrido de las máquinas de coser, haciendo líneas, creando una especie de laberintos parecidos a la cartografía y a los mapas, ¿no? Y entonces esta pieza, que es la última pieza que realicé, me gusta mucho porque me he salido digamos, esos elementos que ya más o menos ya había trabajado en otras ocasiones. Bueno, esta exposición quedó interrumpida por el confinamiento y bueno, ahora se ha prorrogado, bueno, va a continuar un tiempo. ¿Qué ha pasado después de esta pandemia? ¿Cómo has vuelto a ver la exposición? Porque, bueno, has venido otra vez y la has vuelto a ver después de un tiempo encerrados en casa. La verdad es que para todos ha sido un poco una situación muy extraña. Para mí personalmente, esa exposición realmente se inauguró, creo que fue el 31, a final de enero, y mes y poco de tiempo después, o 40 días después, nos aislaron en casa y estuvimos mucho tiempo sin ver la exposición. Y yo la verdad es que he reflexionado mucho en este tiempo sobre la ciudad, realmente. Y ahora cuando por supuesto, viendo las calles vacías, la sensación de no poder recorrer los barrios, las calles, vivir como nosotros solemos vivir, callejeando, ¿no? Y realmente cuando llega a la sala, después de tanto tiempo, de meses, he visto la exposición completamente distinta. O sea, para mí ha surgido una lectura nueva después de todo este tiempo de aislamiento, ¿no? Y creo que es importante, ¿no? Hacer una reflexión sobre nuestra vida en la ciudad desde esta situación. De hecho, además, quería comentarte también que en breve, el día 6 de octubre, se inaugura en la Nau una exposición sobre el confinamiento, en la que, bueno, yo tengo una pieza también. Y más que el confinamiento es una reflexión sobre el aislamiento en la casa, ¿no? Sobre cómo ha sido estar metidos en casa recluidos, ¿no? Pues eso, es importante haber vuelto y ver con ojos nuevos la exposición. Bueno, estos meses de confinamiento hemos visto por las redes y bueno, a través de internet que estás haciendo una obra, a mí me encanta, una obra preciosa. ¿Cómo has vivido estos meses de encierro? ¿Cómo es para un artista enfrentarse a su trabajo en esas condiciones, con esa incertidumbre? A ver, ha sido un poco vaivenes de situaciones. Yo he tenido la suerte, como te comentaba antes, que tengo el taller en casa. Muchos compañeros míos no han podido trabajar con tanta libertad como yo he podido tener yo. Yo he tenido una ventaja. Tengo un pequeño taller en casa en el que tengo materiales, sierras, de todo. Yo lo he pasado bastante bien, quitando los primeros 15 días en los que estuve un poco paralizado y un poco absorto, como todo el mundo, pues mirando por la ventana, asustado, sin saber muy bien qué hacer. Pasado ese tiempo y aceptando que la situación iba a ser para largo, yo estuve con mi hija, he estado 70 días con mi hija encerrado en casa, y a partir de la segunda semana realmente ya me relajé y empecé a trabajar. Los primeros 15 días no, pero luego empecé a trabajar con lo que tenía realmente, porque tenía pues cajas de cartones, lonas, retales. También empecé a reutilizar cuadros que tenía medio hechos o incluso hechos y los volví a estampar. Y realmente primero hay una idea de utilizar los elementos más esenciales, que son la mascarilla, los guantes y todas esas cosas, pero luego fui eliminando eso y fui dándome cuenta de que iba oscureciendo mucho los cuadros, ¿no? Acabaron siendo pues casi como un poco casi negros, ¿no? Pero bueno, yo me imagino que fue una especie de terapia también, ¿no? Para mí ha sido muy importante tener el taller en casa y poder pintar con mi hija y incluso hicimos unas raquetas de ping-pong, ¿sabes? Con materiales de desecho, o sea, que nos ha servido mucho tener un espacio como el taller para poder reflexionar y pintar y vivir un poco de otra manera esa situación, ¿no? Pues muchas gracias, José. Esperemos que la exposición, pues va a estar un tiempo más y va a ser una oportunidad también para que mucha gente que no la vio en su momento que venga a verla.
Y bueno, decirte que estamos encantadísimos de que haya coincidido también con este inicio de aniversario que celebra la Fundación por el centenario del nacimiento de Luis Jiménez de Lorente, y que bueno, que va a haber también charlas que ya iremos anunciando. Y bueno, el próximo artista que va a exponer en la Fundación es Xavier Monsalvatge, que también, bueno, pues como todos los artistas, va a exponer una obra relacionada con la cartografía. Y desde aquí nada, decirte que muchas gracias y que hasta la próxima. Bueno, muchas gracias a vosotros. Y bueno, yo quería comentaros que esta sala tiene una importancia en el sentido en el que los artistas tenemos la libertad de poder utilizar la cartografía, incluso todos los fondos vuestros, para poder imaginar y realizar una obra contemporánea, ¿no? Digamos, personal, con la cartografía como fondo, pero una cartografía personal, sentimental, geométrica. Hay muchas posibilidades en esta sala y tengo muchas ganas de ver también lo que va a hacer Monsalvatge, porque además estuve hablando con él hace poco y posiblemente coincidiremos cuando ya acabe con esta y él empiece la suya, ¿no? Aparte que bueno, que creo que esperemos que con el centenario también se retomen las conferencias, las publicaciones y sigamos teniendo contacto con vosotros. Muchas gracias. Gracias a ti.